Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrea Paz y aquí en Raíces y Legados de la Fantasía, un nuevo podcast, estaremos hablando de los hermanos Grimm y su contribución a la literatura. Acompáñanos. ¿Pero quiénes fueron los hermanos Grimm? Fueron dos hermanos alemanes, filósofos y recopiladores de cuentos populares de la época y de su localidad. Fueron conocidos por cultivar y recopilar el folclore de la época. Recordemos que folclore significa saberes del pueblo. Entonces serían pues las leyendas, las historias y los saberes de ese contexto en ese tiempo de la historia. Si nos vamos al contexto histórico, los hermanos Grimm fueron unos alemanes que nacieron a finales del siglo XVIII. Nacieron en el seno de una familia modesta, pero con grandes intereses por la lingüística, la historia y la literatura. Esto pues obviamente les abrió el apetito hacia los saberes populares, hacia conocer historias, narrarlas, crearlas y compartirlas con el mundo. Se formaron en Derecho, ambos se titularon como abogados. Sin embargo, desarrollaron su vida y sus mayores intereses eran por la lingüística, la historia y el folclore alemán. Su obra más famosa es Kinder und Husmann, lo que en español significaría Cuentos de la infancia y del hogar. Fue publicada por primera vez en 1812. Recorrieron pueblos alemanes para recopilar historias y tradiciones orales, cuentos y leyendas de la época, con el fin de difundir y proteger la cultura de ese entonces, la cultura popular y el folclore popular, y poder inmortalizarlo en lo que hoy conocemos como los cuentos de los hermanos Grimm. La importancia literaria y cultural que tiene el gran trabajo que hicieron los hermanos Grimm es que introdujeron una versión más fiel de los relatos populares, de los saberes populares, las leyendas, los cuentos y las fantasías que para ese entonces eran parte del día a día de esa cultura alemana y de ese contexto en el 1800, porque pusieron en contraposición versiones anteriores que visualizaban las historias, quizás suavizaban o moralizaban más las historias y los saberes populares que de pronto no eran aptos para todas las edades, que de pronto tenían quizás tonalidades más mórbidas. Recordemos que para este entonces los niños no eran considerados infantes o personas que quizás no estaban en su máximo desarrollo tanto física como mentalmente, sino un niño era considerado un adulto pequeño. Entonces no había esa filtración de la información, no había la censura por respeto a las edades, a lo que se pueda comprender, a muchísimas de este tipo de cosas moral y éticamente hablando. Entonces ellos se encargaron pues de romper ese paradigma, y aún hoy en la actualidad sus historias nos cuentan relatos que de pronto para edades más tempranas pueden ser algo abruptos, pueden ser algo escalofriantes o no van con lo que se estila en la lectura de un infante, de un adolescente quizás en ocasiones. Pero es bastante interesante, ya que rompe ese paradigma y nos cuenta las historias que también te permiten ponerte los zapatos y ver en la ventana de otras personas, lo que a veces pues, genera mayor empatía, y eso es algo muy importante y que hay que rescatar de este tipo de personas como los hermanos Grimm, que hicieron de la historia real de su actualidad algo con lo que uno pudiera sentirse identificado cientos de años después. Ellos hicieron que historias crudas, que relatos verdaderos y también folclore y fantasías de la historia trascendieran en el tiempo, y 200 años después todavía alguien que los lee pudiera sentirse identificado con ellos. Eso es algo maravilloso y que no todo el mundo ha logrado. Sus cuentos se han convertido parte esencial de la literatura infantil occidental y han sido adaptados en innumerables ocasiones en el cine, en televisión, en cuentos, en lecturas animadas, en obras de teatro, en innumerables otros medios, y pues por supuesto se han ido
censurando, se han ido moralizando o agregando un poco más de ética, censurando pues partes que serían muy mórbidas para un público general. Entendemos pues que con el avance del tiempo, la tecnología, los estudios, un niño no debe ser pues expuesto a temáticas que quizás son muy abruptas para la edad, no van a ser comprendidas de la mejor manera y pueden que de pronto despierten cosas que para la edad no son adecuadas. Sin embargo, hablando desde mi perspectiva, desde muy pequeña empecé a leer los cuentos de los hermanos Grimm y siento que aunque algunos fueron atemorizantes y despertaron curiosidades a cosas que no tenía idea de lo que eran, siempre y cuando se tenga esas personas o ese alcance supervisado de la información, es muy interesante desde tempranas edades despertar la curiosidad hacia temas que de pronto nunca se van a hablar, hacia temas que no se sabían, que afortunadamente quizás ya no ocurren en la actualidad, pero que en ese entonces sí pasaban y eran cosas temibles, eran cosas impensables hoy en día. Pero el saber, la historia sirve para eso, sirve para recordar lo que ocurrió y evitar que vuelva a pasar, o demostrarnos de que ocurrió por tal motivo y está ocurriendo de nuevo porque a veces no aprendemos de la historia. Desde mi punto de vista, creo que uno de los mayores logros de los hermanos Grimm fue comprender que estas historias eran mucho más que simple entretenimiento. Eran y siguen siendo una ventana a la psiquis humana, una ventana a los sentimientos más profundos que podamos albergar, a las reacciones más antiguas que nuestro ser pueda rebuscar en nuestro ser ante situaciones descabelladas, ante situaciones únicas en la vida. Y son una ventana también a la cultura colectiva de épocas pasadas. Eso es algo que no se tiene todo el tiempo. Su decisión de mantener las versiones fieles a las narraciones orales, sin visualizarlas en un exceso mágico y adornado, demuestra su compromiso con la autenticidad cultural, algo muy importante. Esto les valió críticas positivas y negativas, hubo mucha controversia por el contenido oscuro, por el contenido sin censura, pero ha permitido que los lectores podamos conocer las historias tal y cual como se contaban, como les decía en un principio. Es algo que quizás se da por sentado en la actualidad, pero sin estos precursores en la literatura, en la historia, en salvaguardar las historias tal y cual como eran contadas, quizás no tendríamos la libertad de expresión, que hoy en día pues es también un tema tabú, un tema bastante delicado dependiendo de la parte del mundo donde te encuentres o de tus creencias, de algún sector que apoyes o no, pero no vamos a profundizar en eso. Siento que es bastante fascinante cómo tras siglos sus cuentos siguen vigentes y siempre que oyes los hermanos Grimm te puede llevar tanto a Disney, a las películas Cenicienta, Blancanieves, o te puede llevar a recordar cuando leíste por primera vez una de estas historias sin censura y haces entonces la comparación de lo que antes se creía que estaba bien, de lo que antes ocurría, de cómo fueron siendo adaptadas por la ética, por lo moral, por respetar los procesos de las edades y también por lo comercial. Obviamente, por ejemplo, Disney no iba a sentirse cómodo y sabía que no iba a abarcar un gran público si hablaba, por ejemplo, la Cenicienta, en el cuento original, las hermanas se cortan los pies para poder calzarse la zapatilla. Eso no iba a ser rentable o quizás no iba a ser un cuento para contar todas las noches de parte de una gran compañía como es Disney, por ejemplo. Entonces podemos entender que los hermanos Grimm no fueron simples escritores de cuentos o recaudadores de historias, sino que hicieron una gran contribución histórica y culturalmente enorme a la literatura. Su trabajo sigue resonando en cada adaptación moderna, llámese cine, llámese teatro, llámese ilustración de otros cuentos. La literatura infantil
siempre va a tener la huella de los hermanos Grimm. Y en la manera en que comprendemos nuestros propios orígenes culturales, hay una gota del trabajo arduo que hicieron los hermanos Grimm. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartir. Hasta la próxima.